Buen día y bienvenidos a Entrenarme Podcast. Les habla la doctora Gabriela Tochumani y el tema de hoy es prolapso rectal. El prolapso rectal o prosidencia es un problema poco frecuente, caracterizado por el descenso circunferencial de todas las capas del intestino a través del ano. Beers considera el prolapso incompleto a la afectación única de la mucosa y completo cuando compromete toda la pared rectal. Altimeyer lo clasifica en tipo 1 o prolapso mucoso, tipo 2 o prolapso interno por intususcepción sin hernia del fondo del saco, tipo 3 o prolapso completo causado por una hernia por deslizamiento a través de un defecto del diafragma pelviano. Tradicionalmente se conoce que es una patología que afecta a los extremos de la vida. En los niños, su incidencia mayor se encuentra en los 2 primeros años de vida, disminuyendo progresivamente hasta los 5 años, donde es más raro de observar. Predomina en el sexo masculino y generalmente en esta etapa de la vida es más frecuente el prolapso mucoso que el completo. En los adultos es más frecuente en los mayores de 60 años y afecta casi exclusivamente a las mujeres en un 90%. Los factores etiológicos considerados en el desarrollo del prolapso rectal pueden ser congénitos o adquiridos, entre ellas las enfermedades neurológicas como demencia senil, lesiones radiculares de la cola de caballo y espina bífida, constipación crónica, procedimientos quirúrgicos anorrectales, como por ejemplo hemorroides, fístulas, entre otros. Dentro de los defectos del suelo pelviano está la diástasis de los elevadores, debilidad de la aponeurosis endopélvica y pérdida de la horizontalidad del recto. Fondo de saco de Douglas profundo, rectosigma redundante y debilidad del esfínter interno. Los estudios avalan el concepto que el prolapso rectal es el resultado de una intususcepción del recto o del rectosigma. Mientras que la intususcepción progresa caudalmente, este intestino invaginado arrastra gradualmente el recto superior de sus sostenes sacros y laterales. Con el esfuerzo evacuatorio repetido y prolongado en el tiempo, el intestino continúa descendiendo, llegando inicialmente hasta la línea anocutánea, progresando finalmente hasta una completa eversión. Este fenómeno progresivo podría explicar por qué algunos pacientes tienen un prolapso oculto y por qué el mesenterio sigmoideo puede elongarse, con un fondo de saco pelviano profundo y una musculatura anal debilitada. Estos hallazgos, si bien han sido implicados como causales, serían la consecuencia de ese proceso gradual y progresivo. Broden y Snellman confirmaron esta teoría de la invaginación al demostrarlo por medio de estudios radiológicos, en los cuales encontraron que la fase inicial del desarrollo del prolapso comienza con dicha invaginación a unos 6 u 8 centímetros del ano y afectando al intestino en toda su circunferencia. Esta fase inicial del prolapso rectal ha sido denominada de diferentes maneras: preprolapso, intususcepción, prolapso rectal interno, procedencia interna, entre otros, significando todos ellos el mismo concepto, la no visualización externa del recto. Los síntomas de un prolapso incipiente pueden ser imprecisos, incluyendo disconfort o una sensación de evacuación incompleta durante la defecación. Es común encontrar una historia larga de esfuerzo evacuatorio y constipación. Cuando el prolapso es completo, la protrusión rectal se visualiza como una masa tubular constituida por pliegues mucosos concéntricos. Constipación o incontinencia son síntomas frecuentemente asociados con una incidencia del 35 al 80% para la incontinencia y 50% para constipación. En los pacientes con un prolapso oculto, la sensación de pujos y de evacuación incompleta pueden ser los únicos síntomas. El prolapso hemorroidario es la patología que más frecuentemente debe diferenciarse del prolapso rectal completo. La masa hemorroidal protruida tiende a ser lobular con surcos presentes entre la masa de tejido y la piel perianal. En ocasiones, el diagnóstico diferencial debe hacerse con lesiones polipoideas que protruyen a través del ano. El pólipo debe ser retroinducido y efectuarse el examen digital y endoscópico de recto. Las deformidades anales consecuentes a cirugía como fístulas y descensos endoanales pueden producir un entropión de mucosa que generalmente no plantea dificultades para el diagnóstico. Es muy importante poder establecer claramente la diferencia entre prolapso mucoso y completo, dado que los tratamientos son diferentes, viendo en ocasiones pacientes con prolapso rectal que han sido intervenidos con el diagnóstico erróneo de hemorroides. En la mayoría de los casos, el diagnóstico es clínico y se debe descartar patología del colon por medio de la colonoscopía o del colon por enema. El examen proctológico evidencia la masa rectal protruida con las características previamente descritas, pudiendo estar asociado en 10 al 25% a prolapso uterino o vesical en un 35%.
En decúbito lateral izquierdo y en genuflexión se hace pujar al paciente con el fin de provocar la exteriorización del prolapso. De no lograr su identificación, se recurrirá a la posición de cuclillas. Si luego de todas estas maniobras el prolapso no se hace evidente, será necesaria la realización de la videodefecografía. Por el tacto rectal se evaluará el tono y la contractilidad del mecanismo esfinteriano. La rectosigmoidoscopía puede evidenciar una mucosa rectal anterior congestiva o una úlcera. A unos 6 u 8 centímetros del margen anal, conocida como úlcera solitaria del recto. Es esta una condición poco frecuente y de etiología desconocida, pero la constipación crónica y la impactación fecal puede tener algún rol en su desarrollo. No necesariamente debe ser ulcerada, única y ubicarse en el recto, pudiendo ser polipoidea, múltiple y con distintas ubicaciones. Casi todos los pacientes manifiestan sangrado, mucorrea, tenesmo y sensación de evacuación incompleta. Histológicamente, estos autores demostraron ensanchamiento de la mucosa con la penetración de fibras musculares entre las criptas y anormalidades arquitectuales de la muscular propia. Manometría ano-rectal computarizada se realiza con la finalidad de evaluar la sensibilidad y capacidad rectal, como así también las presiones de reposo y de esfuerzo. Si las presiones de reposo y de esfuerzo son bajas y con un ano patológico, el resultado funcional luego de la corrección quirúrgica podría no ser óptimo. Por el contrario, en un paciente con prolapso y tono esfinteriano normal, con buen control evacuatorio, puede anticiparse un resultado funcional satisfactorio. Parks y colaboradores encontraron en pacientes con prolapso e incontinencia asociada evidencia histológica de denervación efectuando biopsias de esfínter externo y del piso pélvico en pacientes con prolapso rectal. En pacientes incontinentes se encontró que la ausencia del reflejo recto-anal inhibitorio y la pérdida de la sensibilidad anorrectal pueden ser factores que contribuyen a la misma. El 56% de los pacientes evaluados tenían ausencia del reflejo recto-anal inhibitorio. El tratamiento del prolapso rectal es quirúrgico. Existen dos vías de abordaje quirúrgico, el abdominal y el perianal. La vía abdominal comprende las fijaciones o pexias rectales, combinadas o no con resección colónica. La vía perineal abarca procedimientos que van desde el cerclaje anal, creando una barrera anatómica a la salida del recto, a la resección sigmoidea con o sin reparo del piso de la pelvis, pasando por la mastectomía y plicatura de la pared rectal. Se realiza preparación colónica habitual, profilaxis antibiótica y antitrombótica. La posición del paciente en la camilla de operaciones es en litotomía con Trendelenburg de 15 grados aproximadamente. Los procedimientos abdominales son comúnmente los más usados, pudiendo efectuarse por vía abierta, convencional o por laparoscopía. Entre ellos se distinguen los siguientes: rectopexia con prótesis posterior, anterior o lateral, rectopexia sin prótesis, resección sin fijación y procedimientos laparoscópicos. Dentro de los procesos perineales está la rectosigmoidoscopía perineal o procedimiento Altemeir, procedimiento de Delmore, cerclaje anal u operación de Tirsch. Para la elección de uno u otro procedimiento se tendrá en cuenta edad, reservas fisiológicas del paciente, índices de recurrencias, morbimortalidad de los procedimientos y los efectos sobre la función intestinal, asociación o no a la incontinencia anal o constipación. La rectopexia con o sin materiales protésicos es una alternativa válida para aquellos pacientes con bajo riesgo. Estos procedimientos tradicionalmente tienen los menores índices de recurrencia, con baja morbimortalidad. Lo mismo sucede con la resección anterior, con la cual la mayoría de los cirujanos se encuentran familiarizados. Los procedimientos perineales, como el de Delmore o el de Altemeir, efectuados en un grupo especial de pacientes, brindan también resultados aceptables en cirujanos habituados a estas técnicas. Si bien tiene mayores índices de recurrencia, son minimizados por la baja morbimortalidad y rápida recuperación. El procedimiento de Delmore podría ser considerado para aquellos pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, los trasplantados. El advenimiento de la laparoscopía ha agregado una nueva alternativa. Si bien el tiempo operatorio es mayor, pero le concede al paciente las ventajas de los procedimientos mini-invasivos al abordaje de elección. Otro punto de debate es resección y pexia o rectopexia solamente. Los resultados en cuanto a recurrencia se refiere son similares. La diferencia estará dada por las consecuencias funcionales. En el paciente constipado, los mejores resultados se obtienen con la sigmoidectomía, siendo este procedimiento de elección. Si los marcadores de tránsito colónico indican que existe un enlentecimiento del mismo,
deberá optarse por una colectomía con híleo recto anastomosis. Una situación especial se presenta en el prolapso incarcerado. Si existiera estrangulación, la operación de elección es la rectosigmoidectomía perineal. La recidiva del prolapso rectal se presenta según las diferentes series con un rango del 0 al 60%, atribuyéndosela a las técnicas utilizadas, experiencia del cirujano, tiempo y exhaustividad del seguimiento, así como el tamaño de la recurrencia. Si bien la recurrencia ocurre generalmente entre los 2 y 3 primeros años, está bien documentado que puede suceder hasta los 16 años después de la cirugía. La recurrencia puede ser completa cuando involucra todo el espesor de la pared del recto o solo la mucosa, que es la más frecuente. Se acepta que la recidiva del prolapso mucoso tiene una frecuencia de 0 a 15%, llegando al 33%. Es autolimitado y se trata fácilmente con ligaduras elásticas o esclerosantes. La recidiva que ocurre al año de la cirugía se debería probablemente a un defecto técnico concreto, es decir, una inadecuada movilización del recto, fijación y resección incompleta. También se puede ver asociada a un esfuerzo enérgico o pacientes con esfuerzo defecatorio en el posoperatorio, que hace que se separe la rectopexia del sacro. Incluso existe en la bibliografía un caso de recidiva secundaria al parto. No existe un claro delineamiento para encarar un tratamiento racional de la recidiva del prolapso. Se acepta que se debe optar por una técnica diferente a la utilizada y de acuerdo al estado del paciente será por vía abdominal o perineal. El manejo de la recurrencia tiene como objetivo aliviar el prolapso, pero no necesariamente la incontinencia. Para aquellos que pueden tolerar un procedimiento abdominal, esta resulta ser la mejor elección. La proctosigmoidectomía perineal puede ser efectuada sin mayores dificultades. Si inicialmente se efectuó una proctosigmoidectomía, una pexia suturada o una malla son buenas opciones. Con esto terminamos el repaso a prolapso rectal. Agradezco mucho su atención y les habló la doctora Gabriela Tochimani para Entrenarme Podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.